Bien, entonces tenemos a este grupo compuesto por 4 aventureros, un hechicero, un guerrero, un paladín y un monje, que deciden entrar a esta tumba para encontrar este artefacto tan importante que necesitaban. Tras horas de una tortuosa exploración en la tumba, llena de maldiciones y trampas, se encuentran con un hombre máquina que no les hablaba, pero los aventureros lo interpretan como que los iba a guiar hasta el artefacto. El grupo sigue a este hombre máquina hasta una cámara. Siguen las instrucciones de este hombre máquina y desafortunadamente despiertan lo que allí descansaba, un lich. Inmediatamente se libera una sangrienta batalla entre el lich y sus súbditos, que resultaba ser el hombre máquina y un puñado de guerreros esqueléticos. Los aventureros se dividen y empiezan a luchar contra esta amenaza. El monje empieza a revolear piñas y patadas contra los guerreros esqueléticos, haciéndolos explotar. El paladín y el guerrero se encargan de este hombre máquina, y el hechicero empieza a intercambiar conjuros con el lich. Tras unos cuantos turnos y bastante mala suerte, el guerrero cae inconsciente. El monje, posterior a eso, termina de destruir a todos los guerreros esqueléticos, solo para conseguir que el lich recupere todos sus poderes de esa forma. Posterior a eso, apunta al hechicero, de su dedo esquelético emana un rayo verde que impacta en nuestro hechicero y lo convierte en polvo. El paladín, enfurecido, termina de destruir al hombre máquina. Se dirige para encarar de frente al lich, quien alcanza a dominar la mente de nuestro paladín. Los ojos del paladín se vuelven blancos. Una corona de espinas de hierro surge de su cabeza y en su mirada destellaba una locura radiante. En vez de destruir al lich, el paladín se dirige al guerrero, que aún estaba inconsciente pero con vida, y le entierra la alabarda en la espalda. El guerrero muere. El monje intenta ayudar al paladín, pero después de una muy corta pelea cae a sus pies y es asesinado por su propio compañero. El lich, disfrutando de toda esta perversión, se dirige al paladín, le toca su cabeza, lo libera del conjuro, pero al mismo tiempo lo asesina. Hola roleros, bienvenidos al canal. Lo que acabo de narrar recién fue el final de campaña en la que jugué con mi hechicero, en el que, de ese escenario ninguno salió con vida, y es justamente un TPK, un Total Party Kill. Significa que todos los aventureros del grupo mueren, lo que sería equivalente a perder el juego, porque si bien podemos decir que hay muchas maneras de perder en Dungeons and Dragons, podemos decir que un TPK es la peor, porque siempre que pierdas una misión o un objetivo, pero el grupo salga con vida, o al menos un par de aventureros del grupo salga con vida, significa que la campaña puede seguir. Siempre pueden aparecer nuevos aventureros que se unan al grupo en la causa. Pero cuando muere todo el grupo, no hay una manera muy orgánica como para seguir con la campaña con la que se venía jugando. Un TPK significaría el fin de la campaña en lo que a mí respecta. Y de eso es lo que vamos a hablar en este video. Vamos a hablar de los TPK, que considero que es muy importante porque son situaciones que dejan una impronta muy negativa en cualquier grupo de rol. No van a ser muchos los jugadores que se van a tomar bien esto del TPK. Suele ser muy frustrante. De hecho, la aventura que les acabo de contar terminó ahí, pero la habíamos estado jugando durante casi un año. Nuestros personajes ya eran nivel 10 y los habíamos empezado a nivel 1. Fue feo perderlos de esa manera. Y van a haber muchos jugadores que no se van a tomar bien esto. Que no es algo del todo malo, porque que se lo tomen mal significa que realmente estaban enganchados con la aventura, con su personaje, les gustaba. Y de repente lo perdieron y no pueden jugar más con él, ni pueden jugar la aventura que les estaba gustando jugar, la campaña. Entonces muchas veces se enojan
y van a empezar a quizás criticar al DM o criticar a los compañeros. Esto se ve no solamente en los juegos de rol, sino en cualquier juego que juguemos. Si jugamos algún juego online, Counter-Strike, League of Legends, Warzone, cualquier juego que queramos jugar online, muchas veces se da que cuando un equipo empieza a perder, los jugadores entre sí empiezan a pelearse y empiezan a decir: vos tendrías que hacer esto, vos tenés que hacer esto, y algún otro que entroperio. Y este comportamiento también se ve en los juegos de rol de mesa. Cuando el grupo empieza a perder, la calma desaparece y los jugadores quizás empiecen a tratarse no tan bien, o quizás los jugadores se vuelvan en contra del DM y le empiecen a criticar algunas cosas que le parecen injustas. ¿Siempre se da este tipo de comportamiento, este tipo de pelea? La verdad es que no. Hay veces que hay grupos que no se lo van a tomar mal al TPK, se van a reír quizás, y bueno, van a aprender para la próxima que quizás tendrían que haber hecho mejor alguna que otra cosa. Pero bueno, justamente para una de las cosas que yo hice este canal fue para que charlemos de todo este tipo de cosas, para darte herramientas para que tengas en tu mesa, porque quizás se puede tornar media fea la cuestión de que aniquiles a todos los jugadores de tu mesa en un enfrentamiento, que es algo que tarde o temprano siempre va a pasar. En Dungeons and Dragons, los aventureros continuamente están poniendo a prueba todas sus habilidades, siendo desafiados y corriendo riesgo de muerte. Esa es una de las cosas que lo hace lindo el juego, que cualquier escenario puede ser el último y los jugadores tienen que usar la cabeza y bien a su personaje para salir de esa situación. Tarde o temprano se va a dar que no salgan de eso. Entonces, dicho todo esto, por eso es que hago este video, porque tarde o temprano se va a dar en tu mesa si es que ya no se dio. Y la idea es, bueno, dar algunas herramientas que te puedan ayudar en el momento que eso ocurra. Bueno, hablemos un poco de por qué se da un TPK, por qué se da que los jugadores pierden y mueren todos sus personajes. Básicamente se me ocurren algunas razones por las que se puede dar un TPK. Una, por ejemplo, y creo que esta es la más básica, es que los jugadores no toman buenas decisiones. Eso los lleva a que terminen en un escenario del que no pueden ganar. Siempre está la posibilidad de que los jugadores tomen malas decisiones. Pero ¿por qué se dan esta toma de malas decisiones? Una cuestión puede ser porque les falta información, entonces terminan en el lugar incorrecto. Quizás no era el lugar al que todavía tenían que ir. Otra, y esta se cae de maduro por falta de experiencia. Quizás sean jugadores que recién están empezando a jugar. Y otra causa de tomar malas decisiones, y mucho cuidado con esta, es el cansancio o aburrimiento por el que están pasando los jugadores. Quizás ya llevan mucho tiempo jugando y están cansados, ya se aburrieron. Quizás al otro día están pensando que tienen que ir a trabajar o tienen algún compromiso. Entonces empiezan a tomar decisiones de manera inapropiada que después terminan siendo poco convenientes. Y digo, ojo con esta, porque quizás se nos escapa como DMs que un jugador ya está medio cansado, ya está medio aburrido o está pensando en otra cosa, y por no detener la sesión los obligamos a seguir jugando. Ellos tampoco dicen nada y terminan en un escenario de un TPK y eso lo van a lamentar todos. Entonces, malas decisiones, ya sea por aburrimiento, cansancio, ya sea por falta de información o por falta de experiencia de los jugadores, es algo que como DM lo podemos ir regulando. Estemos atentos a esto. No hagamos que nuestros aventureros terminen en un TPK porque o no le dimos suficiente información, o se aburrieron, o quizás no están preparados para la campaña que está llevando a cabo. Bien, otra razón por la que puede terminar darse un TPK es porque el encuentro está demasiado desbalanceado. Quizás como DMs queramos hacer que nuestro grupo tenga una batalla muy importante para ganar este artefacto, pero si son nivel 5, capaz que hacerlos pelear contra un dragón no sea lo más conveniente que digamos todavía. Entonces, está bien que queramos hacer que tengan una pelea difícil, pero que no se nos vaya la mano. A mí personalmente me encanta poner encuentros muy desafiantes, pero cuando son del todo desafiantes, que digo, es muy probable que en este escenario mueran todos,
siempre tengo algún plan B por si empiezan a perder, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Otra razón por la que se puede dar un TPK es por la cuestión de suerte. Los dados siempre tienen la última palabra. Quizás los jugadores no tomaron malas decisiones, quizás el encuentro está balanceado, pero quizás los dados no tienen ganas de que los jugadores ganen. Y la única solución que se me ocurre para esto es que en tus sesiones uses una pantalla y escondas tus tiradas. De esa manera, si ves que los estás aplastando a tus jugadores por cuestión de los dados, los vas a poder fudgear un poco. Otra razón por la que se puede dar un TPK es que los jugadores no se estén tomando en serio la pelea en la que están. Quizás están pensando que va a ser demasiado fácil y se den cuenta muy tarde, cuando ya caiga el segundo o tercer aventurero y digan, ahora cómo salimos de acá. ¿Qué puedo decir en ese caso? Merecen morir por no tomárselo en serio. Pero bueno, tengamos cuidado de por qué no se están tomando en serio el encuentro. Quizás no lo describimos con la seriedad que lo tendríamos que haber descrito, y eso hizo que piensen que sea algo muy sencillo y hayan optado por hacer cosas medio raras. Otra de las razones por la que se puede dar un TPK es que los jugadores simplemente no intentan escapar. Es muy común ver jugadores que tienen este síndrome de Esparta, que nunca se retiran, nunca se rinden, o ganan o terminan en el suelo en una gloriosa muerte. Bueno, esto la verdad que es muy cuestionable. No sabría bien cuál es la razón por la cual los jugadores no intentan escapar nunca. Quizás sea algo que puedas hablar con tus jugadores si ves que nunca intentan escapar y se van a quedar peleando hasta la muerte en cualquier escenario que puedan pelear. También ten en cuenta que a los DMs un TPK también los va a afectar, porque quizás tenían planificado un montón de historia, de cómo se iba a desenvolver la trama que estaban llevando a cabo, y cuando se da un TPK se termina. Bien, antes de seguir te voy a sugerir que si aún no te suscribiste al canal, te suscribas. Subo videos sobre Dungeons and Dragons que siempre intento que sean útiles tanto para jugadores como para masters. Así que tu suscripción, comentario, compartida me ayuda mucho a hacer crecer el canal. Bien, como para ir cerrando, ya hablamos de qué es un TPK, qué puede significar y por qué se suelen dar. Pero bueno, ¿cómo podemos evitarlo? Creo que los TPK se pueden evitar siendo tanto jugador como máster. Estos son algunos consejos para los jugadores. El más importante que puedo darte es que siempre tengas en mente cuál es el fin por el que estás por hacer lo que vas a hacer. Quizás llegas a un lugar con tu grupo de aventureros en el que saben que atrás de esa puerta va a haber algo muy feo que los está esperando. Muchas veces se da esto. Entonces es importante que con tu grupo se pregunten, ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué vamos a cruzar esa puerta? ¿Qué es lo que hay del otro lado? ¿Realmente no hay otra manera de seguir con esto? Una vuelta con unos amigos jugamos un one shot que era de Kobold Press. Era un one shot bastante difícil en el que, bueno, terminamos en TPK, nos mató a todos el DM. Nos reímos mucho porque fue bastante gracioso como fuimos muriendo uno por uno. Fue bastante humorístico. Pero nos dimos cuenta que había sido por culpa de los jugadores. Porque teníamos información y porque no nos preguntamos por qué estamos haciendo esto que estamos haciendo. Sabíamos que el jefe de estos bandidos que estábamos tratando de destruir no sufría ningún tipo de daño por ningún arma. Esa era la información que teníamos. Nuestros personajes no tenían ninguna arma mágica y eran todos héroes que peleaban con sus puños o con sus armas. Y lo que se nos ocurrió fue que el líder era un hombre lobo. Y aún así, cuando llegamos al final de donde sabíamos que ellos estaban, escuchábamos que estaban hablando y escuchábamos que estaba el jefe. En vez de buscar alguna arma o alguna forma de enfrentar esta amenaza, quisimos hacer una especie de estrategia rara de sigilo y tomarlos por sorpresa. La verdad que el combate estuvo muy divertido. Matamos a todos los seguidores de los jefes, que eran 2,
pero se convirtieron en hombres rata, eran hombres rata. Y nuestras armas simplemente no les hacían nada, así que nos fue matando uno por uno. Intentamos escapar en un momento, pero fue patético. Entonces, vuelvo a repetir, no hicimos caso a la información que el DM nos había dado y no nos preguntamos, che, ¿para qué estamos haciendo esta estrategia de sigilo que estamos haciendo? No tiene sentido, si todavía faltan lugares a explorar del dungeon donde estamos y quizás ahí encontremos lo que necesitamos. Así que bueno, a los jugadores ese es el tip que les puedo dar. Tengan un fin en mente, por qué están haciendo lo que están a punto de hacer. Si saben que atrás de la puerta se va a poner horrible, busquen alguna otra cosa para hacer antes de tener en mente tener la pelea que están a punto de tener. Otro tip para los jugadores es que reúnan toda la información posible. Si les dan una aventura para ir a derrotar a unas arpías que no están dejando pasar a las caravanas de los comerciantes y la ciudad no está recibiendo ningún tipo de mercadería, pregunten cómo atacan estas arpías, cuántas son, qué armas tienen, si tienen alguna debilidad. A mis jugadores siempre les insistí mucho en que averigüen información, que hablen con los PNJ, que le saquen cualquier tipo de dato que le puedan sacar. En versiones anteriores de Dungeons and Dragons, en la 3.5, los jugadores, los personajes, tenían una lista más larga de habilidades, en la que se encontraba, por ejemplo, reunir información. La quinta edición de Dungeons and Dragons no tiene esta habilidad, no tiene reunir información, no existe en la lista que nos presenta la hoja de personaje. Como ya sabemos, la quinta edición está mucho más simplificada, no es tan rebuscada como las otras. Entonces sacaron algunas cosas que quizás están buenas como esa. En versión 3.5, una tirada de reunir información significaba que el personaje empezaba a dialogar con todos los PNJ del pueblo, la aldea, la ciudad. Le llevaba unas cuantas horas y quizás un poco de oro. Quizás tenía que invitar una ronda de cervezas a unos guardias o jugar a un juego de apuestas para ganarse la confianza de algunos bandidos y quizás así de esa manera reunir un poco de información. Pero no significa que tengamos que descartar esta habilidad simplemente porque no está en la hoja. Estuve viendo en algunos foros que lo que hacen para reunir información es usar un check de investigación, pero en vez de usar inteligencia, usan carisma como su modificador. Y de esta manera podemos hacer esta reglita homebrew de reunir información que va a ser muy útil para los jugadores. Así que ese es el consejo número 2. Reuní toda la información que puedas antes de hacer lo que vas a hacer. Y el tercer consejo, quizás sea el más fácil de todos, es que cuando estés en un escenario que se puso muy feo, le digas a tus compañeros, tengas vos la iniciativa de decir, che, ¿por qué no nos vamos de acá? Quizás la retirada no significa que pierdan la campaña, que quizás la vayan a poder seguir, traten de seguir con vida. Muchas veces como jugadores pensamos, bueno, sí, pierdo este personaje, me hago otro, quizás hasta tengo ganas de jugar con otro. Pero bueno, siempre es lindo tratar de hacer que el personaje quiera salir con vida porque creo que eso es lo que realmente él querría. Pero bueno, eso ya es una opinión muy personal. Muchas veces los jugadores van a llegar a un momento en que se les va a presentar el próximo encuentro y quizás saben que no lo van a ganar, pero adentro de ellos piensan, bueno, llegamos hasta acá, ese es el encuentro, la única manera de seguir con la campaña es encararlo, ganemos o perdamos. Quizás hayan otras maneras de seguir con la campaña. Y los consejos para los DM serían más o menos a la inversa de los consejos que le di a los jugadores. No dejes de darles información para lo que se van a enfrentar. Y si se trata de un escenario muy difícil, describíselos con seriedad. Si el jefe de los bandidos tiene una armadura mágica, una espada mágica o lo que sea mágico, podés describirle la especie de energía negativa que repulsa de ese ítem mágico que tienen y hace que como que le tengan un poco de miedo. Eso va a ser muy distinto a que, bueno chicos, se encuentran con el jefe de los bandidos, tienen iniciativa. Bien, y otra opción muy buena, si sabes que un encuentro va a ser muy difícil,
preparar el plan B, qué pasa si los jugadores pierden. Hay una campaña muy famosa en la que en un momento se presenta un aquelarre de brujas, que es un encuentro extremadamente difícil para el nivel en el que los jugadores tienen en ese momento, lo que hace que sea muy probable que los héroes pierdan en este encuentro. Cuando yo dirigí esta campaña hice algo que seguramente muchos hicieron. En vez de los jugadores ser aniquilados por el aquelarre de brujas, las brujas lo tomaron de rehenes y los obligaron a que trabajen para ellas. Tuvieron sus penalizaciones igual, salieron con vida, pero tenían que trabajar para las brujas y tenían una maldición de la que no se podían escapar. Entonces, si bien no ganaron ese encuentro y hubieran sido todos asesinados, pudieron salir con vida y seguir jugando la campaña. Entonces ahí tenemos otra opción. En vez de matarlos así porque sí, estas criaturas que le ganaron a los héroes, ¿qué hacen con ellas? Quizás les sirvan más vivos que muertos. Dicho esto, los podemos tomar de prisioneros, de rehenes, o que tengan que hacer alguna especie de encargue medio suicida para salir de esa situación en la que se metieron. Una vez dirigí una campaña que encontré en una revista de rol muy vieja. Era una campaña como para la versión 2.0, estamos hablando de una versión muy vieja de D&D, en la que los jugadores tienen que ir a algún lugar a hacer cierta cosa. Obviamente meten la pata y despiertan algo muy feo, típico. La Guardia Real los encuentra haciendo eso, a los aventureros, con total inocencia lo habían hecho, pero los encarcelan y les dicen que la única manera de salir de ahí es o por la horca o aniquilando el mal que despertaron accidentalmente. Entonces un encargue suicida es otra manera de salir de un TPK. Obviamente son recursos que no siempre puedes usar. No vas a andar TPKeando a la party cada 2 o 3 sesiones y haciéndolos que sean rehenes o sean prisioneros, porque como que va a perder un poco el gusto. Si se está dando un TPK muy reiterado en tu grupo, quizás tengas que plantearte por qué se está dando. Quizás tengas que cambiar algunas de tus técnicas como DM, o quizás tengas que hablar con tus jugadores y decir: chicos, necesito que se lo tomen más serio el juego, porque si no vivimos haciendo nuevos personajes y nuevas campañas. Bueno, y de eso es todo lo que les quería hablar. Me encantaría que me dejes en los comentarios si has tenido algún TPK en tu grupo, ya sea como jugador o como máster, y que me des tu opinión de si fue algo justo para lo que vos opinás o fue medio injusto. Si hubo quizás alguna riña con los jugadores o con el DM. Tengo entendido que son cosas muy comunes. Así que bueno, una vez más, si podés comentar o compartir el video, eso me ayudaría a hacer crecer al canal. Pero desde ya, muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos en el próximo y mucha suerte.